tengo congelación. Necesito calor, susurró la mujer apache, pero el ranchero. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando la nieve cubría los campos del rancho con un manto blanco y silencioso. El viento soplaba frío y cortante, haciendo que cada respiración se sintiera como pequeñas agujas de hielo en la piel. El ranchero, un hombre de mediana edad llamado Manuel, estaba terminando de alimentar a su ganado. Sus manos, endurecidas por años de trabajo al aire libre, se movían con rapidez mientras colocaba heno en los comederos. A pesar del frío, había algo tranquilizador en la rutina de la mañana. Sin embargo, esa tranquilidad pronto sería interrumpida por un sonido débil y extraño que parecía venir del camino de tierra que conducía al rancho. Al principio, Manuel pensó que era simplemente el viento moviendo la nieve, o tal vez algún animal perdido buscando refugio. Pero a medida que se acercaba a la puerta del granero, el sonido se volvió más claro, un murmullo casi humano, débil y tembloroso. «Hola, ¿hay alguien ahí?», preguntó Manuel, con voz firme pero sin levantar demasiado el tono, para no asustar a lo que fuera que estuviera allí. No recibió respuesta inmediata, solo un silencio que se sentía pesado y profundo. Decidido a investigar, Manuel tomó su chaqueta más gruesa, se abrochó bien las botas y caminó lentamente hacia el borde del camino. La nieve crujía bajo sus pies mientras avanzaba, y el viento hacía que cada paso fuera un pequeño desafío. Fue entonces cuando lo vio, una figura encorvada, cubierta con un trozo de manta vieja y raída, casi completamente cubierta de nieve. Era una mujer. Su rostro estaba pálido y sus labios azulados por el frío. Cada respiración que tomaba era apenas audible, y sus ojos, grandes y oscuros, mostraban una mezcla de miedo y agotamiento. «Dios mío», murmuró Manuel, sorprendido y preocupado. Nunca había visto a alguien en tal estado, especialmente tan lejos de cualquier pueblo o camino principal. La mujer parecía demasiado débil para caminar y su cuerpo temblaba violentamente por la congelación. «Tengo congelación, necesito calor», susurró ella con voz temblorosa. Manuel se quedó unos segundos sin saber qué hacer. Su instinto le decía que debía ayudarla, pero al mismo tiempo, la desconfianza lo hizo detenerse. La zona no siempre era segura, y no estaba acostumbrado a recibir visitas inesperadas, menos aún de extraños. Sin embargo, la desesperación en los ojos de la mujer hizo que cualquier duda desapareciera. Manuel respiró hondo, tratando de calmar su propio miedo y tomar la decisión correcta. Lentamente se acercó, extendiendo una mano para que ella pudiera agarrarse si era posible. La mujer intentó levantarse, pero apenas podía mover las piernas. Sus dedos estaban rígidos y doloridos, y cada movimiento parecía causarle un gran esfuerzo. Manuel la tomó cuidadosamente en sus brazos, sintiendo el peso frágil de alguien que había pasado demasiado tiempo al frío extremo. Al llevarla hacia el granero, Manuel pensó en cómo calentarla rápidamente. Encendió la chimenea, colocó mantas gruesas sobre una mesa resistente y con movimientos lentos y seguros la ayudó a sentarse. Cada gesto era medido, porque un movimiento brusco podría lastimarla más. La mujer cerró los ojos, intentando recuperar un poco de calor y fuerza, mientras que Manuel observaba con atención cualquier señal de mejoría. Sabía que la congelación podía ser peligrosa, incluso mortal si no se actuaba con cuidado. Mientras la chimenea comenzaba a emitir calor, Manuel trajo agua caliente en un pequeño recipiente, intentando que la mujer bebiera algo. Al principio, no podía sostener la taza con fuerza, así que él la ayudó. Cada sorbo parecía darle algo de energía, aunque todavía estaba débil y temblorosa. Manuel se sentó frente a ella, intentando tranquilizarla con palabras suaves. «No te preocupes, estás a salvo aquí. Solo tienes que descansar un poco, el calor te ayudará», le dijo con calma. La mujer asintió débilmente, sin abrir mucho la boca, como si temiera hablar demasiado. Mientras pasaban los minutos, el ranchero observaba cada detalle. Notó la ropa desgastada de la mujer, probablemente insuficiente para enfrentar un invierno tan duro.
Sus botas estaban rotas, y la manta que llevaba encima apenas cubría su cuerpo. Todo indicaba que había caminado mucho y estaba completamente sola. Manuel sintió una mezcla de compasión y tristeza. No era común encontrar a alguien en tal estado, y menos aún alguien que, por la manera en que hablaba, parecía pertenecer a la comunidad apache cercana. La mujer finalmente abrió los ojos y lo miró con un hilo de reconocimiento. Gracias, murmuró con voz débil. Manuel sonrió suavemente. No necesitaba más palabras para entender que estaba haciendo lo correcto. Le pasó otra manta sobre los hombros y se quedó junto a ella, asegurándose de que el calor del fuego llegara a su cuerpo. Mientras el viento afuera seguía golpeando con fuerza, dentro del granero había una calma extraña, una especie de refugio temporal que los protegía del mundo exterior. A medida que el tiempo pasaba, la mujer comenzó a relajarse un poco. Su respiración se hizo más regular y los temblores disminuyeron ligeramente. Manuel aprovechó ese momento para observarla más de cerca y tratar de entender quién era y cómo había llegado hasta allí. Cada cicatriz, cada arruga y cada gesto contaba una historia de supervivencia y resistencia. Él se dio cuenta de que estaba frente a alguien que había enfrentado grandes dificultades y aún así mantenía un espíritu fuerte, aunque ahora necesitaba ayuda. El ranchero también reflexionó sobre su propia vida. Había pasado años trabajando solo, siguiendo la rutina del rancho, pero sin verdaderos lazos humanos cercanos. Este encuentro inesperado despertó en él una sensación desconocida, la urgencia de proteger y cuidar a alguien más allá de sus obligaciones. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una responsabilidad que iba más allá de alimentar al ganado o reparar cercas. Era una responsabilidad de humanidad pura, sin reglas ni expectativas, solo el deseo de ayudar. La mujer comenzó a susurrar algunas palabras en su idioma, que Manuel no entendía del todo, pero el tono transmitía gratitud y un poco de miedo. Él asintió, mostrando que la escuchaba y que estaba ahí para ayudarla. No necesitaban entenderse completamente para sentir una conexión. A veces, el simple hecho de estar presente, de ofrecer calor y seguridad, era suficiente para generar confianza. A medida que la mañana avanzaba, el granero se llenó de un calor creciente. El fuego crepitaba, las mantas acumulaban el calor y la mujer poco a poco comenzaba a recuperar algo de color en su rostro. Manuel le ofreció algo de pan y leche caliente, y aunque al principio dudó, finalmente aceptó con un gesto de agradecimiento. Cada bocado parecía darle más fuerza, y sus ojos empezaban a brillar con un destello de vida que antes estaba apagado por el frío extremo. Por primera vez desde que llegó, la mujer logró pronunciar unas palabras claras: gracias, ranchero, por ayudarme. Manuel simplemente sonrió y negó con la cabeza. No necesitaba que ella dijera nada más. El hecho de que estuviera viva, que pudiera respirar y moverse un poco, era suficiente para él. Sabía que todavía había mucho por hacer, pero el primer paso, salvarla del frío mortal, ya estaba cumplido. Mientras ambos permanecían frente al fuego, Manuel empezó a pensar en los siguientes pasos. La mujer necesitaba atención médica, ropa adecuada y un lugar seguro donde quedarse. Además, había barreras culturales y desconfianza que podían dificultar el contacto con la comunidad apache. Aún así, en ese momento, esas preocupaciones parecían lejanas. Lo importante era que ella estuviera a salvo y que el calor comenzara a devolverle la fuerza que el frío le había arrebatado. El granero, que hasta hacía unos minutos era solo un espacio de trabajo, se había convertido en un refugio. Allí, entre mantas y el calor de la chimenea, se estaba formando un vínculo silencioso entre dos personas que, hasta ese momento, eran completamente desconocidas. La mujer apache, vulnerable pero resistente, y el ranchero solitario, acostumbrado a la rutina y la soledad, comenzaban a entender que, en medio de la adversidad, podían encontrar humanidad y conexión. Así terminó la primera mañana de aquel encuentro inesperado. Afuera, la nieve seguía cayendo, el viento seguía soplando y el mundo continuaba su ritmo implacable.
Pero dentro del granero, entre mantas y fuego, había un pequeño espacio donde la vida había ganado una pequeña pero significativa victoria. Manuel sabía que la historia apenas comenzaba, que aún quedaban desafíos y decisiones difíciles, pero en ese momento, todo lo que importaba era que la mujer estaba viva y que él había hecho lo correcto al tenderle la mano. El sol ya estaba más alto en el cielo, pero afuera el frío seguía dominando la planicie blanca que rodeaba el rancho. Dentro del granero, sin embargo, había un calor acogedor que envolvía a la mujer apache y al ranchero, Manuel. Cada vez que el viento soplaba, haciendo crujir la nieve bajo los árboles y silbar a través de las ventanas, la mujer se acurrucaba un poco más entre las mantas, intentando absorber cada ráfaga de calor que la chimenea le ofrecía. Manuel la observaba con atención. Podía ver cómo sus dedos rígidos comenzaban a recuperar algo de flexibilidad y cómo la palidez de su rostro poco a poco se transformaba en un color más natural. Cada pequeño cambio era un alivio. Sabía que, a pesar de que había logrado salvarla del frío inmediato, todavía había mucho trabajo por delante. La congelación podía causar daños internos, y él no era médico. Aún así, estaba decidido a hacer todo lo posible para mantenerla a salvo hasta que pudiera recibir ayuda profesional. Mientras tanto, la mujer abría lentamente los ojos y lo miraba. Su mirada era intensa, pero no era de miedo, era de curiosidad y desconfianza mezcladas. Manuel entendió que no sería fácil ganarse su confianza. Había muchas barreras entre ellos, culturales, lingüísticas y de experiencias de vida. Aún así, sentía que había una conexión silenciosa, una especie de entendimiento que no necesitaba palabras para manifestarse. Decidió intentar hablar con ella de manera tranquila, usando palabras sencillas. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con voz calmada, mientras señalaba suavemente un lugar donde ella podía apoyarse mejor. La mujer dudó, luego susurró un nombre que Manuel apenas pudo comprender. No era importante si entendía exactamente cómo se pronunciaba, lo importante era que ella comenzaba a responder y a mostrar señales de vida más allá de la simple supervivencia. Para pasar el tiempo y mantener la mente ocupada de ambos, Manuel comenzó a preparar un poco de comida caliente. Sacó de su despensa pan, algunas verduras secas y un poco de carne que había conservado. La mujer lo miraba con ojos atentos, observando cada movimiento, como si estuviera estudiando la manera en que él trabajaba. Cuando finalmente le ofreció un trozo de pan con un poco de sopa tibia, ella aceptó con un gesto de gratitud. Cada bocado que tomaba parecía darle más fuerza y confianza en aquel extraño que la había salvado. A medida que pasaba la mañana, Manuel decidió que necesitaba aprender un poco más sobre ella. Sabía que no podía hacer mucho sin conocer su situación. Intentó hacer preguntas simples sobre su familia, su lugar de origen y por qué había estado sola en medio de la nieve. La mujer respondió lentamente, usando palabras cortas y, a veces, gestos, ya que no siempre podían comunicarse con facilidad. Manuel comprendió que ella había estado viajando sola, que había perdido contacto con su comunidad y que había tenido que enfrentar el frío extremo sin nadie que la ayudara. Cada detalle que compartía la mujer hacía que Manuel sintiera una mezcla de compasión y responsabilidad. Sabía que no podía simplemente dejarla ir, incluso si ella quisiera hacerlo. La tormenta había sido demasiado peligrosa, y la soledad que ella había enfrentado era un recordatorio de la dureza de la vida en aquellos lugares remotos. Comenzó a comprender que su papel no era solo ofrecer calor temporal, sino también seguridad y compañía mientras ella recuperaba fuerza y confianza. La mujer, por su parte, comenzaba a relajarse un poco. Sus hombros ya no estaban tan tensos, y sus ojos mostraban un brillo más vivo. A veces, mientras Manuel le hablaba, ella sonreía ligeramente, como si estuviera comenzando a sentir que no estaba sola en el mundo. Cada gesto de cuidado, cada acción amable de Manuel, estaba rompiendo lentamente las barreras que la desconfianza había construido a lo largo de su vida. Durante la tarde, Manuel decidió mostrarle un poco del rancho, aunque permanecieron dentro de los límites seguros. Le explicó cómo cuidaba del ganado,
cómo recolectaba la leña y cómo mantenía todo funcionando a pesar del frío y la nieve. La mujer lo escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente, y parecía impresionada por la rutina constante y disciplinada del ranchero. Manuel se dio cuenta de que, a pesar de la dureza de su vida, había logrado mantener un lugar seguro y estable, algo que ella había perdido en su propio camino. A medida que compartían estos momentos, Manuel comenzó a notar pequeños detalles sobre la mujer que le contaban más de su historia. Sus manos, aunque dañadas por la congelación, mostraban signos de habilidad y trabajo, sus ojos reflejaban inteligencia y resistencia, su postura, aunque cansada, transmitía orgullo y dignidad. No era simplemente una persona que necesitaba ayuda, era alguien que había enfrentado desafíos grandes y aún tenía un espíritu fuerte. Esto hizo que Manuel la respetara aún más y lo motivara a asegurarse de que estuviera completamente a salvo. El tiempo pasaba y la noche comenzaba a acercarse. Manuel encendió lámparas de aceite dentro del granero para que la luz fuera cálida y constante, evitando sombras que pudieran asustar a la mujer. Colocó más mantas sobre su cuerpo y preparó un espacio cerca del fuego donde pudiera descansar. Observó cómo ella se acomodaba lentamente, intentando encontrar la postura más cómoda después de horas de sufrimiento y frío extremo. Cada respiración profunda que tomaba era un signo de que estaba recuperando algo de fuerza y esperanza. Durante esa noche, Manuel permaneció vigilante. No dormía profundamente, pero se sentía satisfecho al ver que la mujer estaba más tranquila. A veces, ella murmuraba palabras suaves en su idioma, y aunque Manuel no entendía todo, el tono transmitía agradecimiento y alivio. Cada gesto y cada mirada compartida fortalecían un vínculo silencioso entre ellos, un vínculo basado en la humanidad y la confianza que surgía del cuidado mutuo en medio de la adversidad. Esa noche también fue un momento de reflexión para Manuel. Se dio cuenta de que, a veces, la vida presentaba situaciones inesperadas que cambiaban completamente el rumbo de los días. Nunca había pensado en tener que cuidar a un extraño en tales circunstancias, pero ahora comprendía que este encuentro era importante, no solo para la mujer, sino también para él. Le enseñaba sobre compasión, responsabilidad y la importancia de tender la mano incluso cuando no se espera nada a cambio. Al amanecer del segundo día, la mujer estaba visiblemente más fuerte. Sus dedos podían moverse mejor, su rostro tenía un color más saludable y su respiración era constante. Manuel la ayudó a ponerse ropa seca y a prepararse para caminar dentro del rancho, para que pudiera moverse un poco y recuperar movilidad. Aunque todavía había riesgos, la mejora era evidente y alentadora. Durante ese día, continuaron compartiendo historias. La mujer hablaba de su familia, de su comunidad apache y de cómo había aprendido a sobrevivir en situaciones difíciles desde niña. Manuel escuchaba con atención, sintiendo admiración por la fuerza y resiliencia que ella había desarrollado. Por su parte, él compartía historias de su propia vida en el rancho, de cómo había aprendido a cuidar de la tierra y los animales, y de los desafíos que enfrentaba en la soledad. Aunque sus mundos eran diferentes, había un entendimiento mutuo que crecía con cada palabra y gesto compartido. El día avanzaba lentamente, y la nieve afuera seguía cayendo, aunque menos intensa que antes. Manuel y la mujer comenzaron a planear los próximos pasos, cómo mantenerla segura, cómo contactar a alguien de confianza en su comunidad y cómo asegurarse de que no volviera a estar sola en condiciones peligrosas. Cada decisión era tomada con cuidado, respetando la dignidad de la mujer y reconociendo su necesidad de autonomía y respeto. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el granero se llenó de una luz cálida y dorada. La mujer se acomodó cerca del fuego y Manuel se sentó junto a ella. No necesitaban hablar, la calma que compartían era suficiente. En ese momento, ambos entendieron que el cuidado y la atención podían crear un espacio de seguridad y esperanza, incluso en medio del frío y la adversidad. Esa noche, mientras la mujer descansaba profundamente, Manuel permaneció despierto, pensando en cómo la vida podía cambiar en un instante. Un encuentro inesperado, una decisión de ayudar, y de repente, el mundo adquiría un nuevo significado.
La mujer no solo estaba a salvo físicamente, sino que también comenzaba a sentir que podía confiar en alguien más, que no estaba sola en el mundo. Antes de dormir, Manuel preparó un poco de comida para el día siguiente, revisó las mantas y ajustó la chimenea para mantener el calor durante la noche. Cada acción era un acto de cuidado, una muestra de respeto y humanidad que fortalecía el vínculo entre ellos. Mientras la nieve continuaba cayendo afuera, dentro del granero había un calor que no solo provenía del fuego, sino también del entendimiento, la compasión y la conexión humana. Con cada día que pasaba, la mujer apache recuperaba un poco más de fuerza, pero también comenzaba a sentirse más cómoda con la presencia de Manuel. Ya no había solo gratitud en su mirada, empezaba a aparecer una confianza silenciosa. Cada pequeño gesto del ranchero, cada acción cuidadosa y respetuosa, estaba construyendo un puente entre dos mundos diferentes, unidos por la necesidad de sobrevivir y la humanidad compartida. Manuel la animaba a moverse lentamente por el granero, ayudándola a estirar sus músculos y a recuperar movilidad después de días de inmovilidad. La mujer caminaba con pasos pequeños, pero seguros, mientras Manuel la guiaba con calma. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, se podía notar que la fuerza regresaba poco a poco. Manuel se sorprendía de la resistencia y la determinación que ella mostraba. Era evidente que no era simplemente alguien que había sido salvada, era alguien que quería luchar por su vida y recuperar su independencia. Durante una de estas caminatas dentro del granero, la mujer comenzó a hablar más abiertamente. Aunque su español era limitado y a veces las palabras se mezclaban, Manuel podía entender lo suficiente para captar la esencia de sus historias. Habló de su infancia en la comunidad apache, de los juegos que hacía con otros niños, de las historias que su abuela le contaba alrededor del fuego y de las enseñanzas sobre la tierra y el respeto hacia la naturaleza. Cada palabra estaba llena de nostalgia, pero también de sabiduría. Manuel escuchaba con atención, admirando la riqueza de su cultura y la profundidad de su conocimiento. Manuel, a su vez, compartía historias de su vida en el rancho. Le hablaba de cómo aprendió a trabajar con los animales desde pequeño, cómo había aprendido a construir cercas, a cuidar de la tierra y a prepararse para los inviernos duros. La mujer escuchaba con interés, asintiendo y a veces sonriendo, como si comprendiera la dedicación y el esfuerzo que requería esa vida. Aunque sus mundos eran muy diferentes, había un respeto mutuo que crecía con cada conversación. Un día, mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas del granero, la mujer comenzó a señalar hacia afuera y a hacer gestos que Manuel no comprendía al principio. Luego se dio cuenta de que quería ver más allá del rancho, observar el paisaje que había atravesado y que había sido tan cruel con ella en su viaje. Manuel la acompañó, mostrándole los campos, los árboles cubiertos de nieve y las montañas a lo lejos. La mujer respiró profundamente, como si el simple hecho de ver el horizonte le devolviera un poco de libertad y esperanza. Mientras caminaban, Manuel notó cómo ella observaba cada detalle, los animales, el movimiento de la nieve, los pequeños cambios en la luz. Cada mirada era un recordatorio de que, a pesar de la adversidad, la vida continuaba y que había belleza incluso en los lugares más duros. Manuel comenzó a sentirse inspirado por la manera en que ella encontraba fuerza en los pequeños detalles y entendió que había mucho que aprender de su resiliencia y su capacidad de adaptación. Durante los días siguientes, continuaron construyendo una rutina. La mujer ayudaba en tareas sencillas dentro del granero, como organizar leña, limpiar algunos espacios y preparar comida ligera bajo la supervisión de Manuel. Cada acción, aunque pequeña, era un signo de independencia y recuperación. Manuel se sorprendía de lo rápido que ella comenzaba a adaptarse a su entorno, aunque siempre manteniendo su dignidad y respeto por las diferencias culturales. La comunicación entre ellos mejoró con el tiempo. Manuel aprendió algunas palabras en su idioma, mientras la mujer mejoraba su español. Cada intento de hablar era un acto de paciencia y colaboración, y cada palabra entendida fortalecía su vínculo. Aunque todavía había barreras, la confianza crecía y con ella una sensación de seguridad mutua. No necesitaban hablar constantemente, muchas veces, un simple gesto,
una mirada o un asentimiento eran suficientes para transmitir comprensión y apoyo. Un día, mientras la mujer estaba sentada cerca de la chimenea, comenzó a contar una historia más profunda sobre su viaje antes de llegar al rancho. Habló de cómo había tenido que caminar por senderos peligrosos, cómo la nieve había dificultado su avance y cómo, en varias ocasiones, había sentido que no podría continuar. Manuel escuchaba con el corazón apretado, consciente de lo cerca que había estado de perderla. Cada detalle que compartía la mujer aumentaba la admiración que sentía por su fuerza y determinación. La mujer también comenzó a hablar sobre su familia y la comunidad que había dejado atrás. Hablaba con cariño y respeto, recordando las enseñanzas de sus mayores y la importancia de mantener viva su cultura y tradiciones. Manuel entendió que estas historias no eran solo recuerdos, sino también un recordatorio de quién era ella y de dónde venía. Respetar su historia significaba respetarla a ella en su totalidad, y Manuel se comprometió silenciosamente a hacerlo. Durante estos días, surgieron momentos de silencio compartido que también eran significativos. A veces, solo se sentaban cerca del fuego, observando cómo la luz bailaba en las paredes del granero. Manuel podía sentir la tranquilidad que la mujer sentía al estar en un lugar seguro, y ella podía sentir la constancia y protección que él ofrecía. En esos momentos, no necesitaban palabras para expresar confianza y cuidado, la presencia mutua era suficiente. El vínculo entre ellos también se fortaleció a través de pequeños actos de humor y juegos ligeros. Manuel mostraba cómo preparar herramientas simples, y la mujer imitaba con precisión, causando risas suaves entre ambos. Estos momentos de alegría eran un alivio bienvenido después de la tensión y el miedo de los primeros días. Ambos comprendieron que la risa también podía ser una forma de sanar y de crear cercanía, incluso en circunstancias difíciles. Un aspecto importante de su conexión fue el respeto por los límites de cada uno. Manuel nunca la presionaba a hablar o a actuar de cierta manera, y la mujer respetaba su espacio y autoridad en el rancho. Esta comprensión mutua creó un ambiente seguro donde ambos podían expresarse sin miedo. La confianza no surgió de inmediato, sino que creció con el tiempo, a través de la constancia y la paciencia. Conforme pasaban las semanas, la mujer comenzó a recuperar fuerza física suficiente para ayudar más activamente en las tareas del rancho. Podía caminar más lejos, mover pequeñas cargas de leña y realizar trabajos sencillos. Manuel observaba con orgullo, admirando cómo su esfuerzo y cuidado habían ayudado a alguien a recuperar no solo la salud, sino también la dignidad y la independencia. La relación que habían construido estaba basada en la cooperación, la empatía y el respeto mutuo. Una tarde, mientras preparaban juntos la cena, la mujer compartió una historia de su infancia que hizo que Manuel se sintiera aún más conectado con ella. Habló de cómo aprendió a leer signos de la naturaleza, a encontrar agua y refugio, y a sobrevivir en condiciones difíciles. Cada historia revelaba su ingenio y resiliencia, y Manuel comprendió que la fuerza que ella había mostrado al llegar al rancho no era un accidente, era parte de su carácter, formado a lo largo de años de desafíos y enseñanzas. La mujer, a su vez, comenzó a preguntarle a Manuel sobre su vida y decisiones. Quería entender cómo alguien podía vivir solo en un lugar tan aislado, cómo encontraba propósito y cómo enfrentaba la soledad. Manuel compartió sus reflexiones sobre la vida en el rancho, la importancia del trabajo constante, la conexión con la tierra y los animales, y cómo la rutina le daba un sentido de orden y seguridad. La mujer escuchaba atentamente, mostrando respeto y curiosidad genuina. Una noche, mientras la nieve caía suavemente afuera, la mujer se acercó a Manuel y le agradeció de manera más profunda por todo lo que había hecho. Sus palabras no eran solo un gracias superficial, eran un reconocimiento de que él había salvado su vida y le había dado un espacio seguro para recuperarse. Manuel se sintió conmovido, pero también consciente de que aún había mucho por hacer. Este encuentro, aunque lleno de gratitud, también era un recordatorio de que la vida continuaba y que ambos debían estar preparados para los desafíos que aún podrían surgir. La rutina diaria continuó, pero con un ritmo más ligero y armonioso.
La mujer ya no era solo alguien a quien Manuel ayudaba, era una compañera en la vida del rancho, alguien con quien compartía responsabilidades, risas y momentos de reflexión. A través de la colaboración y la comprensión, habían construido una relación basada en respeto, cuidado y confianza mutua. Durante estos días, también surgieron conversaciones sobre el futuro. La mujer quería regresar a su comunidad, pero necesitaba tiempo y apoyo para hacerlo de manera segura. Manuel entendió que su papel no era retenerla, sino ayudarla a recuperar fuerza, confianza y preparación para continuar su camino. La perspectiva de un futuro incierto no generaba miedo, sino determinación, ambos querían enfrentar lo que viniera con fuerza y respeto por los demás. A medida que la tercera semana avanzaba, la mujer había logrado recuperar gran parte de su fuerza física y emocional. Podía caminar largas distancias dentro del rancho, ayudar con los animales y participar en tareas más complejas. Su espíritu estaba vivo nuevamente, y Manuel se sentía satisfecho de haber contribuido a su recuperación. Pero más allá de la recuperación física, lo que realmente destacaba era el vínculo profundo que habían formado, un vínculo basado en la humanidad compartida, la paciencia y la empatía. Cada día terminaba con un momento de calma frente al fuego, donde ambos podían reflexionar sobre lo aprendido, compartir historias y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Estos momentos de tranquilidad y conexión eran tan importantes como cualquier tarea realizada durante el día. Ambos comprendieron que, a veces, lo más valioso no era lo que se hacía, sino cómo se estaba presente para el otro, ofreciendo cuidado, respeto y confianza. Así, la mujer apache y el ranchero no solo sobrevivían al invierno, estaban construyendo una relación basada en respeto, comprensión y humanidad. Cada día que pasaba fortalecía la conexión, y ambos aprendían a ver la vida desde una perspectiva más rica y compasiva. La confianza que surgía no era solo sobre protección física, sino sobre el reconocimiento mutuo de la dignidad, la fuerza y el valor de cada uno. La nieve afuera se intensificó de manera inesperada. Lo que parecía ser una mañana tranquila se transformó rápidamente en una tormenta que cubría el rancho con capas más gruesas de hielo y viento cortante. Manuel, observando desde la ventana del granero, notó cómo los árboles se inclinaban por el peso de la nieve, y cómo los caminos que conectaban el rancho con el pueblo desaparecían bajo un manto blanco impenetrable. Sabía que la mujer apache aún no estaba completamente recuperada para enfrentar condiciones tan extremas, y una sensación de urgencia se apoderó de él. La mujer, aunque más fuerte que al llegar, se estremecía con cada ráfaga de viento que entraba por las grietas del granero. Sus manos, aunque ya más flexibles, aún sentían los efectos del frío prolongado que había sufrido días atrás. Manuel comprendió que necesitaban actuar con cuidado. No podían salir a buscar ayuda por el momento, debían mantener la calma, conservar calor y utilizar los recursos disponibles dentro del rancho. Cada decisión era crucial para garantizar que ella no sufriera un retroceso en su recuperación. Decidió reorganizar el granero para crear un espacio seguro y cálido. Movió cajas, amontonó paja y madera cerca de la chimenea, y preparó mantas adicionales para cubrirla de manera más completa. La mujer observaba atentamente cada movimiento, aprendiendo a reconocer cómo Manuel enfrentaba situaciones difíciles con calma y método. Ella misma comenzó a colaborar, ayudando a mover objetos ligeros y ajustando mantas sobre su cuerpo. Aunque todavía era frágil, su participación activa la hacía sentir útil y fuerte nuevamente. Durante ese día, la tormenta no mostró señales de ceder. El viento aullaba como un animal salvaje, y la nieve golpeaba con fuerza los cristales de las ventanas. Manuel comprendió que debían mantener la moral alta y asegurarse de que la mujer no se sintiera atrapada o desesperada. Así que comenzaron a hablar sobre historias del pasado, recuerdos de familia y enseñanzas de vida. La mujer narraba cuentos de su infancia en la comunidad apache, sobre cómo los mayores enseñaban a los niños a leer los signos de la naturaleza, a encontrar agua y a protegerse en condiciones adversas. Manuel escuchaba fascinado, reconociendo la sabiduría que esas historias transmitían. Para mantener la temperatura corporal y la movilidad,
Manuel sugirió ejercicios suaves dentro del granero. Movían los brazos, estiraban las piernas y caminaban pequeños tramos juntos. Aunque al principio la mujer estaba cansada, pronto su energía regresó. Cada pequeño logro era celebrado con una sonrisa o un gesto de aprobación, fortaleciendo su confianza y la relación con Manuel. Ambos comprendían que sobrevivir no dependía solo del calor físico, sino también del ánimo y la cooperación. Mientras la tarde avanzaba, Manuel comenzó a reflexionar sobre cómo había cambiado su perspectiva desde que encontró a la mujer. Antes de aquel encuentro, su vida estaba marcada por la rutina y la soledad. Ahora, cada acción que realizaba tenía un propósito más profundo: proteger, cuidar y acompañar a alguien que había confiado en él en un momento crítico. La experiencia le enseñaba que la verdadera fortaleza no solo se mide en la resistencia física, sino en la paciencia, la compasión y la capacidad de adaptarse a lo inesperado. La mujer, por su parte, mostraba un respeto profundo por Manuel y su forma de vivir. Observaba cómo se organizaban los recursos, cómo se preparaban alimentos y cómo se mantenía un espacio seguro a pesar del aislamiento y el frío. Cada acción le transmitía un mensaje claro: la vida podía ser dura, pero con cuidado, respeto y colaboración, siempre había una manera de seguir adelante. Su admiración silenciosa hacia él crecía, al igual que la confianza que le permitía sentirse protegida sin perder su dignidad. Conforme la tormenta se intensificaba, surgieron momentos de tensión. La nieve se acumulaba cerca de la entrada del granero, bloqueando el paso, y el frío parecía encontrar grietas por donde infiltrarse. Manuel se aseguró de sellar cada espacio posible con mantas y objetos que tenía a mano. Además, se encargó de mantener encendido el fuego constantemente, agregando madera cuidadosamente para que no se apagase. La mujer lo observaba con atención y, aunque no podía hacer mucho físicamente, aprendía la importancia de la preparación, la planificación y la paciencia ante situaciones difíciles. Durante la noche, la tormenta alcanzó su punto máximo. La oscuridad combinada con el rugido del viento hacía que el mundo exterior pareciera implacable. Sin embargo, dentro del granero, había un calor que no solo provenía del fuego, sino también de la presencia mutua. La mujer se acomodó junto a la chimenea, y Manuel se sentó a su lado, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible. Sus palabras eran suaves, llenas de calma y aliento, recordándole que estaba a salvo y que no estaba sola. A medida que las horas pasaban, ambos desarrollaron un ritmo para enfrentar la noche. Cada cierto tiempo, Manuel revisaba el fuego, agregaba leña y aseguraba que las mantas estuvieran bien colocadas. La mujer, aunque descansaba, permanecía alerta, aprendiendo cómo mantenerse protegida y cómo colaborar con su propio cuidado. A través de estas acciones, la confianza y la cooperación entre ellos se fortalecían, creando un vínculo que iba más allá de la mera supervivencia. Al amanecer del día siguiente, la tormenta comenzó a ceder lentamente. La nieve seguía cayendo, pero con menos intensidad, y la luz del sol iluminaba un paisaje blanco y silencioso. Manuel y la mujer pudieron finalmente observar el exterior con cierta calma. Habían superado una prueba de carácter, la tormenta había puesto a prueba su paciencia, su preparación y su capacidad de trabajar juntos bajo presión. Ambos sentían un alivio profundo y un orgullo silencioso por haberlo logrado. Con la calma recién recuperada, Manuel decidió que era momento de revisar los recursos disponibles para enfrentar los días siguientes. La mujer participó activamente, ayudando a organizar alimentos, leña y mantas. Cada acción reforzaba la sensación de colaboración y de autonomía, enseñándole que podía confiar en sus propias habilidades, pero también en el apoyo de alguien que había demostrado cuidado constante. Durante los días siguientes, mientras la nieve se derretía lentamente y los caminos comenzaban a despejarse, Manuel y la mujer fortalecieron aún más su relación. Realizaban tareas juntos, compartían historias y reflexionaban sobre las lecciones aprendidas durante la tormenta. La mujer, que al principio había llegado debilitada y temerosa, ahora mostraba confianza y fuerza, mientras que Manuel se sentía inspirado por su resiliencia y determinación.
Uno de los momentos más significativos fue cuando la mujer mostró interés en aprender cómo Manuel cuidaba de los animales del rancho. Aunque aún no podía realizar tareas físicamente exigentes, observaba atentamente y escuchaba instrucciones, aprendiendo la importancia de la paciencia, la constancia y la atención al detalle. Manuel estaba impresionado por su rapidez para comprender y adaptarse, reconociendo que la fuerza no solo se mide por la habilidad física, sino también por la capacidad de aprender y adaptarse en situaciones difíciles. El vínculo entre ellos también se fortaleció a través de pequeños actos de cuidado mutuo. Manuel aseguraba que ella estuviera cómoda, bien alimentada y protegida, mientras que la mujer ayudaba con pequeñas tareas y ofrecía compañía constante. Cada gesto reforzaba la confianza, demostrando que la verdadera fortaleza residía en la cooperación, la paciencia y la empatía. A medida que la primavera comenzaba a acercarse y la nieve se derretía por completo, la mujer había recuperado la mayor parte de su fuerza. Podía caminar por el rancho, ayudar con los animales y participar activamente en las tareas diarias. Manuel se sentía satisfecho de haber contribuido a su recuperación, pero también comprendía que su relación había evolucionado más allá de la simple ayuda física, ahora compartían un vínculo profundo basado en el respeto, la comprensión y la humanidad compartida. Al reflexionar sobre todo lo ocurrido, Manuel entendió que la tormenta había sido mucho más que un desafío físico, había sido una prueba de carácter, paciencia y cooperación. La mujer, por su parte, reconoció que la experiencia le había enseñado la importancia de confiar en otros, de aceptar ayuda y de trabajar juntos para superar las dificultades. Ambos habían aprendido lecciones valiosas que iban más allá de la supervivencia, lecciones sobre humanidad, respeto y resiliencia. Finalmente, mientras el rancho recuperaba la calma y el mundo exterior comenzaba a volver a la normalidad, Manuel y la mujer se sentaron junto al fuego, observando la luz del sol reflejarse en la nieve derretida. No necesitaban palabras para expresar todo lo que habían vivido y aprendido. La seguridad, la confianza y la colaboración que habían desarrollado durante la tormenta se habían convertido en una base sólida para los días que vendrían, recordándoles que incluso en medio de la adversidad, la humanidad compartida y el cuidado mutuo podían transformar cualquier situación difícil en una oportunidad de crecimiento y conexión. La tormenta había quedado atrás, y la luz del sol iluminaba el rancho con un brillo suave y cálido. La nieve se derretía lentamente, dejando ver la tierra húmeda y los caminos que comenzaban a aparecer entre el blanco del invierno. Manuel observaba desde la puerta del granero, respirando profundamente, sintiendo un alivio que se mezclaba con una especie de satisfacción silenciosa. Sabía que, después de semanas de cuidado, la mujer apache estaba lista para continuar su camino hacia su comunidad, y aunque sentía un pequeño vacío por la idea de separarse, también sabía que ese era el momento correcto. La mujer se movía con confianza ahora. Sus pasos eran firmes y su mirada clara. Ya no temblaba por el frío ni por la incertidumbre, su fuerza física y emocional había regresado. Manuel la observaba organizar sus pertenencias, doblar mantas y preparar una pequeña mochila con las pocas cosas que había traído. Había aprendido a valorar cada objeto, a cuidarlo y a mantenerlo cerca. Todo en ella reflejaba autonomía y dignidad, y Manuel sentía orgullo silencioso por el progreso que había logrado bajo su cuidado. Antes de salir del granero, la mujer se acercó a Manuel y lo miró directamente a los ojos. Sus palabras eran claras y firmes: gracias, por todo. Me ayudaste cuando nadie más lo hizo. Nunca olvidaré esto. Manuel sonrió, conmovido, pero también con un sentimiento de humildad. No necesitaba palabras grandes para reconocer el impacto de aquel encuentro. Saber que había protegido, cuidado y acompañado a alguien en un momento crítico era suficiente para llenar su corazón de satisfacción. Decidieron caminar juntos hacia el límite del rancho, donde el camino se conectaba con la ruta que llevaría a la comunidad de la mujer. La nieve derretida hacía que el suelo estuviera húmedo y resbaladizo, pero ambos avanzaban con cuidado. La mujer llevaba su mochila y Manuel cargaba algunas provisiones adicionales para asegurarse de que tendría suficiente comida durante el viaje.
Cada paso era un recordatorio de la resiliencia y la colaboración que habían desarrollado durante semanas. Mientras caminaban, compartieron historias sobre lo que significaba regresar a la comunidad. La mujer hablaba de sus seres queridos, de las enseñanzas de los mayores y de la importancia de la conexión con su cultura. Manuel escuchaba atentamente, sintiendo respeto y admiración por la profundidad de su mundo y la riqueza de sus raíces. Por su parte, compartió con ella consejos sobre cómo enfrentar el terreno, cómo reconocer señales de la naturaleza y cómo mantenerse segura durante el viaje. Cada enseñanza era un acto de cuidado y protección, un último regalo antes de separarse. Durante el trayecto, la mujer comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido mientras estaba en el rancho. Había descubierto la importancia de la paciencia, la colaboración y la confianza en otros. También había comprendido que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino una herramienta para sobrevivir y prosperar. Estas lecciones se entrelazaban con las enseñanzas de su comunidad, creando un entendimiento más profundo de su propia fuerza y humanidad. Manuel, por su parte, reflexionaba sobre cómo aquel encuentro había cambiado su propia vida. Antes de conocer a la mujer, su mundo estaba limitado por la rutina y la soledad. Ahora, comprendía que la vida ofrecía oportunidades para aprender, conectar y crecer incluso en los momentos más inesperados. Cada gesto de cuidado, cada conversación y cada sonrisa compartida habían creado un vínculo que lo transformaba profundamente. Aunque sabía que pronto se separarían, la experiencia había dejado una huella imborrable en su corazón. Cuando llegaron al borde del camino que conducía al pueblo cercano, la mujer se detuvo. Miró hacia el rancho, hacia la chimenea que aún emanaba humo y calor, y respiró profundamente. Era un momento de despedida, pero también de gratitud y esperanza. Sabía que su vida había cambiado gracias a aquel hombre que, sin conocerla antes, había decidido tenderle la mano y ofrecerle refugio en un momento de necesidad extrema. Antes de separarse, intercambiaron un último gesto de reconocimiento. La mujer tomó la mano de Manuel, con firmeza y sinceridad, y él respondió con la misma fuerza y respeto. No necesitaban más palabras, la conexión que habían construido era suficiente para expresar todo lo que sentían. Ambos comprendieron que, aunque sus caminos se separarían, la experiencia compartida y las lecciones aprendidas permanecerían con ellos para siempre. Mientras la mujer se alejaba por el camino, Manuel observaba cómo su figura se desvanecía lentamente entre la nieve derretida y la luz del sol. Sentía un vacío, pero también una alegría profunda. Había cumplido con su deber de humanidad, había protegido a alguien en peligro y había formado un vínculo que trascendía la distancia y el tiempo. La vida del rancho continuaría, pero con un significado más profundo, recordándole que cada acto de cuidado puede transformar vidas. Durante los días siguientes, Manuel continuó con su rutina en el rancho, pero ahora con un sentido renovado de propósito. Cada tarea que realizaba estaba impregnada de la reflexión sobre lo que había vivido. Sabía que la confianza, la paciencia y la empatía no eran solo palabras, sino acciones que podían salvar vidas y fortalecer relaciones humanas. La experiencia con la mujer apache había enseñado que la fuerza verdadera se encontraba en la cooperación, el respeto y la comprensión mutua. La mujer, al llegar a su comunidad, fue recibida con alegría y sorpresa. Sus familiares y amigos notaron los cambios en su fuerza, confianza y espíritu. Compartió con ellos las historias de su viaje, la tormenta y el encuentro con Manuel. Sus palabras estaban llenas de gratitud y admiración, y sus relatos transmitían lecciones de humanidad, cooperación y esperanza. La comunidad escuchó con atención, comprendiendo la importancia de la solidaridad y del cuidado mutuo incluso en situaciones extremas. A medida que pasaban los días, ambos, Manuel y la mujer, reflexionaban sobre lo ocurrido. La mujer se dedicó a ayudar a otros en su comunidad, compartiendo sus experiencias y enseñanzas sobre cómo enfrentar desafíos y cuidar de los demás. Manuel, por su parte, mantuvo en su corazón la memoria de aquel encuentro, recordando que la vida a veces ofrece oportunidades inesperadas para crecer, conectar y transformar la realidad de quienes nos rodean.
El vínculo que habían creado no se rompió con la distancia. Se comunicaban ocasionalmente a través de cartas y visitas, fortaleciendo la amistad y el respeto mutuo. Cada encuentro recordaba la importancia de la confianza, la paciencia y el cuidado compartido. La historia de la mujer y el ranchero se convirtió en un ejemplo de cómo la cooperación, la empatía y la humanidad pueden superar las barreras culturales y las dificultades extremas. Con el tiempo, Manuel comprendió que el acto de ayudar no solo había salvado a la mujer, sino que también lo había transformado a él. Su vida solitaria había adquirido un propósito más profundo, y la experiencia le enseñó a valorar la conexión humana por encima de la rutina y la soledad. La mujer, por su parte, fortaleció su confianza y su capacidad para enfrentar desafíos, llevando consigo las enseñanzas del rancho a su vida y a su comunidad. Ambos aprendieron que la vida está llena de momentos inesperados que prueban nuestra fuerza, paciencia y humanidad. Que tender la mano a alguien en necesidad puede cambiar no solo su vida, sino también la nuestra. Que la empatía, el respeto y la cooperación son las herramientas más poderosas para enfrentar cualquier adversidad. Así terminó la historia de la mujer apache y el ranchero. Lo que comenzó como un encuentro inesperado en medio de la nieve se convirtió en una relación de respeto, cuidado y aprendizaje mutuo. Ambos continuaron sus vidas, pero con el recuerdo imborrable de aquella experiencia compartida, una experiencia que les enseñó que la verdadera fuerza y el verdadero valor se encuentran en la compasión, la cooperación y la confianza mutua. Aunque cada uno siguió su propio camino, la historia permaneció viva en sus recuerdos, en las lecciones aprendidas y en la certeza de que, incluso en los momentos más difíciles, la humanidad puede prevalecer. La mujer regresó a su comunidad con un espíritu renovado, y Manuel continuó cuidando su rancho con un corazón más abierto y lleno de propósito. La nieve, el frío y la adversidad habían quedado atrás, pero la calidez de la conexión humana que compartieron seguiría acompañándolos por siempre. En el granero, ahora silencioso, el fuego todavía había dejado su marca, un recuerdo del cuidado compartido, de las noches de espera y de los días de recuperación. Cada objeto, cada manta y cada rastro de actividad era un símbolo de resistencia, esperanza y humanidad. Manuel miraba alrededor, consciente de que la experiencia había cambiado su manera de ver la vida, enseñándole que la solidaridad y la empatía son fuerzas capaces de transformar incluso las situaciones más extremas. La mujer, en su comunidad, compartía sus conocimientos con los jóvenes, enseñándoles no solo habilidades prácticas, sino también la importancia de la cooperación, el respeto y la confianza en los demás. Sus relatos de la tormenta, del rancho y del hombre que la ayudó se convirtieron en historias inspiradoras, recordando a todos que la verdadera fortaleza reside en el corazón y en la capacidad de cuidar a los demás. Con el paso de los años, el recuerdo de aquel invierno se mantuvo vivo en ambos. Cada vez que la mujer miraba hacia las montañas que rodeaban su hogar, recordaba la calidez del granero y la presencia de Manuel. Cada vez que Manuel caminaba entre los campos de su rancho, recordaba los pasos firmes de la mujer y la determinación que había mostrado para superar la adversidad. Sus vidas estaban separadas físicamente, pero un lazo invisible los conectaba, un lazo forjado en el cuidado, la empatía y la humanidad compartida. La historia concluye con un mensaje claro y universal: la verdadera fuerza se encuentra en la capacidad de ayudar y confiar en otros, en la paciencia frente a la dificultad y en la cooperación que trasciende diferencias culturales y personales. La mujer y el ranchero demostraron que incluso en los momentos más fríos y difíciles, la calidez humana puede salvar vidas, transformar corazones y dejar recuerdos imborrables.